Ya, ¿cómo están? Hace rato se cortó, no sé qué pasó. Bueno, supongo que me escuchan igualmente, vamos a continuar, Sí, pero Lindsay. sí, me escuchan, ¿no? Sí, se escucha. Ya, gracias. Entonces vamos a continuar ya con el tema 2 esta vez. Esta vez lo vamos a ver desde el punto de vista, la sociología, desde el punto de vista que nos interesa a nosotros, jurídico. No vamos a decir que la sociología jurídica sí es una rama de la sociología, ¿no? ¿Por qué decimos que es una rama de la sociología y no del derecho? Porque, bueno, va a utilizar más material respecto a lo que dice la sociología que lo que dice el derecho, ¿no? Entonces, nuestra doctrina va a ser más inclinada hacia lo que dicen los sociólogos y no tanto así los juristas, pero sí se va a mezclar, ¿no? Un poquito. Y su objetivo principal, ¿qué es? Analizar, ¿no? Analizar, pero el derecho de qué manera influye a la sociedad y cómo las estructuras sociales afectan en la creación, la aplicación y la interpretación del derecho, ¿no? Entonces, ambas, cómo se influyen. Por un lado está el derecho, cómo influye a la sociedad, y por otro está cómo las estructuras sociales afectan a la creación, aplicación e interpretación del derecho. Entonces, son tres cositas que hace el derecho, ¿no? Y es importante investigar todo esto. ¿Por qué? Porque de esta manera vamos a poder saber si el derecho está cumpliendo lo que los individuos buscan. Los individuos que buscan, buscan sobre todo tener paz, ¿no? Tranquilidad, armonía. Y para eso, ¿cómo se llega? Teniendo un orden social. Un orden social donde sí hay un marco normativo que llegue a todos, ¿no? A todos esos grupos y para que se comporten igual, ¿no? Igual o similar a lo que dice la norma. Entonces, en este aspecto va a entrar algo importante que es la sociología, sí, del derecho, pero con aportes de algunos sociólogos, ¿no? Entre esos, vamos a agarrar los más conocidos, los que ya hemos escuchado, incluso en filosofía igual. Entre estos está Max Weber. Max Weber hace una reflexión agarrando tres elementos, ¿no? Poder, autoridad y derecho. Entonces, él decía que el derecho no solamente es un sistema de normas, ¿no? Sino también es un medio para establecer orden social y político. Para eso se lo utiliza también, ¿no? Para la política, él decía. Entonces, da su definición del derecho. Y el derecho dice que es un sistema de normas que va a otorgar poder a los gobernantes y que va a crear una estructura social ordenada. Entonces, si tú estás dando un derecho legítimo, es que se va a poder fundamentar una autoridad y la cual va a estar reconocida por la sociedad. En este punto, entonces, sí da lugar a que el derecho, la autoridad y la sociedad estén trabajando conjuntamente, ¿no? Pero da la sociedad poder a aquella autoridad. Para esto es que da esa teoría de los tipos de autoridad. Y entre estos tipos de autoridad se va a ver la autoridad en un contexto racional y en un contexto tradicional, ¿no? Estas autoridades se va a observar sobre todo apoyado a qué tipo de derecho utiliza la sociedad, ¿no? Si es un derecho racional y legal, vendrá pues una autoridad dentro de la racionalidad.
pero si es un derecho tradicionalista, igualmente vendrá una autoridad que esté inmiscuida de todo esto que es la tradición, ¿no? Pero ambos deben estar legitimados por la sociedad. Entonces, esos puntos es que donde la relaciona Weber con la autoridad, el derecho, y también está relacionando con lo que dice el poder. Entonces, son estos elementos, poder, autoridad y derecho, son los que maneja en su teoría Max Weber respecto a la sociología jurídica. Por otro lado está Durkheim. Durkheim también juega un papel importante en lo que es las, la sociología del derecho, pero para él decía que la sociología del derecho tiene un papel crucial, importante en la cohesión social, ¿no? Su estudio debe enfocarse, sí, en normas legales, pero también en condiciones y en estructura social, ¿no? Eh, el derecho dice que es un medio para asegurar la cohesión social. Va a reflejar, sí, el tipo de solidaridad, ¿no? Hace un rato hemos hablado del tema de la solidaridad que a él le importaba bastante. El tipo de solidaridad que va a predominar, que va a ser importante dentro de cada sociedad. Está, por un lado, la solidaridad mecánica, que va a ser usada generalmente esta mecánica por las sociedades tradicionales. Y la sociedad, por otro lado, la orgánica, que va a estar usada por las sociedades ya más difíciles, más complejas, que tienen más población, ¿no? Por aquellas modernas sociedades, ¿no? Sobre todo. Entonces, Durkheim en este aspecto también hace diferencia, ya dijimos, entre lo que es el derecho penal y el derecho civil, ¿no? Pero él no lograba establecer realmente a lo que se dedica, ¿no? Cada una de estas especialidades del derecho. Simplemente él seguía forzando a su teoría de la solidaridad. La solidaridad igualmente lo lleva al sistema penal, ¿no? Y, pero él decía que es una solidaridad mecánica, ¿no? En el sistema penal, mientras que en el sistema civil es una solidaridad orgánica, ¿no? Entonces, él bastante utilizaba este término de solidaridad, es lo que más le importaba. Después tenemos a otro precursor que es Hans Kelsen, ¿no? Hans Kelsen, él habla de la norma pura, destacando una estructura lógica y normativa del derecho. Enfoca bastante sus ideas en lo que es la naturaleza del derecho con un sistema normativo. Kelsen, ¿qué decía? Él decía que el derecho es un sistema de normas, pero un sistema de normas que van a regular las relaciones sociales. Las relaciones sociales, pero de acuerdo a un ordenamiento jerárquico de normas, donde la norma básica es la que va a abrir, la que va a dar curso a la legitimidad del sistema, ¿no? Entonces es un, podríamos entender esta norma básica tal vez como para nosotros como la constitución política del Estado, ¿no? Es la que da esa legitimidad. ¿Y por qué? Porque por ella es que van a nacer otras normas, ¿no? Ninguna norma debe ir por encima de la Constitución, eso ya lo sabemos, ¿no? Entonces, podríamos estarlo comparando esta teoría con lo que dice la Constitución Política del Estado, ¿no? Y en ese orden, ¿no? Y en ese orden, porque eh, el estudio de Kelsen respecto a la normativa dice, ¿no? Que debe haber una norma básica, ¿no? Y la norma básica es la que le da legitimidad a todo el sistema. Entonces, en este aspecto, según Kelsen, dice que los sociólogos también van a estudiar la función del derecho en la organización social y la legitimidad, ¿no? Van a tener su perspectiva normativa. Entonces,
es necesario que la norma sea de fácil comprensión, ¿no? No solamente debemos llegar a comprenderla nosotros como abogados, sino también como ciudadanos de pie, debe ser de fácil comprensión. ¿Para qué? Para su aplicación, ¿no? Em, eso él decía en cuanto a Hans Kelsen, esa es la teoría, esos son sus aportes. Después tenemos otro punto que es el derecho como regla social. Bueno, el derecho y la regla social son dos cosas diferentes, pero ambas van a un norte, ¿no? Que su norte es regular la conducta humana dentro de la sociedad, ¿no? No se va a limitar tan solo a un conjunto de normas, leyes establecidas, sino que también van a abarcar costumbres, valores, prácticas sociales, ¿no? Estas reglas sociales, así tanto como las normas jurídicas, tienen un fin. El fin es fácil de entenderlo, ¿no? El fin es establecer ese orden, mantener el orden en la sociedad. Ya por otro lado, tal vez las normas quieran buscar un poco de justicia, ¿no? Justicia en la sociedad. Entonces, ambas van a regular los comportamientos humanos dentro de la sociedad. Tienen sí sus diferencias, ambas, ¿no? Tienen diferencias ya desde la definición, ¿no? Las definición y de qué naturaleza ellas vienen. Sobre todo, las reglas sociales van a ser consideradas como aquellas normas informales, ¿no? Que, que surgen, sí, de la interacción social y se basa en costumbres, tradiciones, valores, expectativas compartidas dentro de grupos y no están escritas, no están codificadas, no son en específico, son de carácter general, eh, ya son de carácter general y se refieren a comportamientos que que son criticados por la sociedad, ¿no? Te dicen, bueno, tu comportamiento es apropiado o tu comportamiento es inadecuado para la sociedad, ¿no? Sí tienen no, o sea, sí tienen una crítica, ¿no? Pero no tienen un carácter punitivo, carecen de ese carácter punitivo, ¿no? Se pueden mm, demostrar malas actitudes, la sociedad sí, pero no te va a llevar a un castigo, ¿no? O algo así. Tal vez un castigo respecto de la familia, ¿no? Algún pequeño castigo ahí doméstico, tal vez, ¿no? Pero más allá de eso no va a pasar, ¿no? En cambio, las normas jurídicas ya son normas formales, establecidas, escritas, ¿no? Y que deben ser cumplidas a través de instituciones legislativas y judiciales. Se encuentran así codificadas, hay también leyes, decretos, códigos. Entonces, hay un montón de, em, hay un montón de maneras para hacer cumplir, ¿no? Las normas. También es de usos o de cumplimiento obligatorio, ¿no? Mientras que las reglas, no es tanto así, ¿no? Si quieres las cumples, si quieres no, pero ambas deben ser conocidas por los miembros, ¿no? Su cumplimiento y su respaldo va a ser como de las normas jurídicas, con sanciones legales, ¿no? Es decir, que sí hay consecuencias, y consecuencias que pueden ser coercitivas muy grandes, ¿no? Pueden ir desde las más simples hasta las más grandes, es decir, eh, desde un pago de una multa hasta entrar a la cárcel, ¿no? Entonces, en ese punto, en sus definiciones y en la naturaleza, se ve también que existen diferencias. Y el origen y la fuente, ¿no? El origen y la fuente, bueno, ya dijimos, pero es necesario repetirlo, ¿no? Las reglas van a surgir ¿de dónde? De la costumbre, de la tradición, de influencias sociales, culturales, religiosas. Hay bastantes de donde pueden nacer, de donde surgen estas reglas, ¿no? Y es el resultado de las interacciones sociales, ¿no? Esto puede variar,
de una cultura a otra, sí. Y las normas jurídicas, en cambio, están creadas generalmente ¿por quién? Por autoridades legislativas y gubernamentales, es decir, por asambleas, por gobiernos. Debe pasar por un procedimiento formal, ¿no? A diferencia de las reglas sociales, que solamente pasan, digamos, por simples cosas como la costumbre, la tradición, por la sociedad, ¿no? Estas normas jurídicas sí son de interés público, ¿no? Y van a establecer, su fin único es establecer un orden social, ¿no? Basándose siempre en la estructura que se maneje dentro de cada sociedad. Las características que ambos tienen suelen ser, en algún punto sí se encuentran, pero en otro no, ¿no? La aplicación, la aplicación respecto a las reglas sociales va a depender mucho de la presión social, ¿no? La aceptación, el cumplimiento, si va a haber supervisión o no, entonces eso más es en el ámbito social, ¿no? Mientras que las sanciones en su mayoría van a ser de carácter informal, va a haber va a haber una crítica, un aislamiento, les dije, un desprestigio, ¿no? Pero más allá de eso no va a suceder, ¿no? Mientras que en las normas jurídicas, como les dije, sí hay sanciones que pueden ir desde las simples, como son las multas, hasta cumplir ciertas penas en prisión, ¿no? Y otras medidas que son igualmente legales de mayor rango. Bueno, hay un sistema legal, lo que no existe en las reglas, ¿no? No existe un sistema, pero en este sí existe un sistema donde van a interactuar quienes, instituciones estatales, como tribunales, policía, entonces ya eso está ahí la diferencia, ¿no? Mm, son obligatorias y obligatorias que deben estar garantizadas por las leyes. Bueno, ahora vamos a ver esto de las sanciones. Las sanciones, ya dijimos que en las reglas es un rechazo social, una desaprobación, un desprestigio, una crítica, pero em, en las normas jurídicas ya son las sanciones legales más claras, ¿no? Infringes la norma y bueno, puedes tener desde una sanción leve hasta una sanción severa. Listo. Ese es el punto. Claras deben ser las sanciones, ¿no? Para que llegue a todos los que incumplan las normas. Y su objetivo que es que prevalezca el orden social público, ¿no? Mm, su modificación y su evolución en el tiempo, ¿no? ¿Qué pasa en este punto? Sus modificaciones, bueno, respecto a las reglas, pueden sí evolucionar y al mismo tiempo ir cambiando, ¿no? De acuerdo a lo que exige la sociedad, según las transformaciones culturales, según los valores de la sociedad, ¿no? Antes, cuando una mujer quedaba viuda, sí o sí debía vestir el luto, ¿no? Debía vestir el luto un cierto tiempo. Ahora, digamos, ya la sociedad no te pide eso, ¿no? No te ven mal, no te critican también porque la población ha crecido, antes la población era menor que ahora, y entonces todos se conocían y podías pasar a por críticas, por un montón de críticas. Pero en la actualidad, bueno, ya no es tanto así, ¿no? Em, sí, digamos, las reglas sociales van a estar impulsadas por lo que dice la moral, la cultura, pero son flexibles, pueden cambiar de acuerdo a la realidad, a la realidad de la sociedad, ¿no? Y las normas jurídicas sí van a evolucionar también, se van a dejar de lado algunas normas, otras se van a modificar, pero todo tiene que ser en el ámbito de lo legal, ¿no? Y debe pasar por todo un sistema, ¿no? Para poder ser modificado, a diferencia de las reglas sociales que pueden ser modificadas, bueno, en el tiempo, sí, pero ya en un mes, digamos, puede estar cambiando la percepción de esta sociedad. La universalidad. Entonces, pueden variar, digamos, las reglas sociales
por las culturas, ¿no? Incluso, digamos, puede variar de un grupo a otro, pero esta regla social está aceptada por una comunidad, pero también puede ser rechazada, ¿no? Por la mitad puede ser rechazada, por la otra mitad aceptada, entonces eso ya depende, ¿no? Mientras que las normas jurídicas sí tienden a perseguir ese carácter universal, desde que llegue a todos, ¿no? Que sea dentro de un marco territorial donde ha sido promulgado y entonces debe llegar a todos los ciudadanos que vivan en ese lugar. Entonces, esa es la diferencia en cuanto a lo que es la universalidad respecto a la regla y a la norma. Em, Esas son algunas de las diferencias. No es difícil, es algo simple. Las reglas y las normas son diferentes, ¿no? Una es más formal, la otra es más informal. Y ya ven con las características que tiene cada una. Bueno, la ciencia de la sociedad. La sociología sí, al tener estructuras, relaciones, procesos y esté inmiscuida igual parte de del ámbito del derecho, entonces sí puede ser considerado como una ciencia, ¿no? Una ciencia que va a contribuir bastante a lo que es la organización social. Va a analizar mecanismos de control, comportamientos, dinámicas sociales, que todo va a influir en un sistema jurídico. Sus objetivos, sus propósitos de esta ciencia de la sociedad es sobre todo entender la organización social, ¿no? La ciencia de la sociedad, cómo se va a enfocar, cómo va a comprender aquellas sociedades que están estructuradas, cómo funcionan sus instituciones, instituciones como qué, que al final de más o menos de esta materia la vamos a ver. Las instituciones que es la familia, la primera, después está la educación, el trabajo, el sistema legal. Entonces, hay muchas instituciones que son organizadas y que se mantienen en el tiempo igual, ¿no? Va a analizar también los procesos de cambio social, entender por qué las sociedades cambian, ¿no? Y por qué influyen bastante los comportamientos, las instituciones, la economía, la política, los aspectos culturales, la tecnología en nuestra actualidad y también la demografía, ¿no? ¿Por qué influye en estos cambios sociales? Va a estudiar la interacción, sí, humana entre individuos, entre grupos, cómo se van desarrollando sus comportamientos colectivos, también cómo se desarrollan ya mezclado con lo que dicen las normas, los principios. Entonces, hay hartos problemas que afectan a las comunidades, ¿no? Y eso, una vez que existen problemas, entonces hay que proponer pues soluciones, ¿no? Soluciones sobre todo a aquellos problemas sociales que llegan a ser constantemente o que llegan a ser muy grandes, ¿no? Entre esos está constantemente la pobreza, ¿no? La desigualdad, la violencia, ¿no? La discriminación y todo esto afecta a las sociedades, a las comunidades, entonces necesario ver de proponer soluciones. La importancia que se le da a esta ciencia de la sociedad. em, no se le da actualmente mucha importancia, pero es necesario, ¿no? Es necesario conocer nuestra sociedad. Si no conoces tu sociedad, entonces, ¿de qué manera tú le vas a dar lo que necesita? ¿De qué manera vas a poder solucionar sus problemas? Entonces, es necesario ayudar a diseñar políticas públicas eficaces que van a generar sobre todo cambios sociales. Se necesita cambios sociales, sí, pero positivos, ¿no? Positivos en cuanto a ciertos temas como derechos humanos, como el empleo, como la economía, como la política. Entonces, esos puntos hay que agarrarlos y diseñar políticas públicas, ¿no? Que la sociedad apruebe y cumpla al final el fin de cada sociedad. Comprensión de la diversidad social.
Entonces, nuestra sociedad hay un montón, ¿no? De grupos, de formas de organización social, de múltiples identidades. Entonces, a todos ellos es necesario llegar con dos aspectos, con respeto e inclusión. Y la promoción de la justicia social. Bueno, se va a identificar todas las desigualdades, porque con las desigualdades también vienen problemas sociales que contribuyen a buscar soluciones que van a promover una sociedad más equitativa, más justa, ¿no? Es necesario entonces contribuir a todas estas soluciones como no solamente como científico, como experto en materia de derecho, en materia de sociología, sino también hay que contribuir como sociedad, ¿no? Y tenemos la nación como fenómeno social. Bueno, la nación ¿por qué es vista como un fenómeno social? Porque tiene aspectos, ¿no? Aspectos sobre todo políticos y geográficos. Construye bastante lo que es la interacción social, la cultura compartida, la lengua, las tradiciones comunes. Tiene un papel fundamental en lo que es la construcción de la nación y proporciona normas, ¿no? Normas de convivencias para miembros, ¿no? Que van a formar un marco de identidad y cohesión. Entonces, es importante conocer tu nación como un fenómeno. ¿Por qué? Porque va a afectar a aspectos políticos y a la economía y a otros temas que como sociedad compartimos. Bueno, y la sociología del derecho, ¿no? La sociología del derecho sobre todo se va a inclinar a analizar cómo las leyes son creadas, interpretadas y aplicadas dentro de una sociedad. Va a explorar, sí, cómo se interactúa entre las normas, las instituciones y los actores sociales, observando siempre estas interacciones que van a afectar bastante a lo que es el comportamiento humano y también van a afectar a lo que dice la justicia. Entonces, es necesario saber de qué manera las instituciones están logrando hacer conocer la norma jurídica a la sociedad y si la sociedad está contenta o hay hay ciertas incomodidades por las cuales está pasando por tener que soportar, digamos, el, el el contenido de toda esa norma, ¿no? Ese punto hay que observarlo y tratar de entender y ver en qué vamos a solucionar, cuál es el problema que se debe solucionar, ¿no? Después finalmente tenemos un punto que con este punto vamos a terminar este tema. Estos temas no son complicados, no son complejos, ¿ya? Y respecto al número de temas para nuestro parcial, creo que estos y dos temas más o un tema más, entonces va a ser simple nuestro parcial. Por eso les voy a pasar otro material más, tal vez voy a buscar, pero con esto terminamos este tema, a ver qué es la sociología jurídica y la filosofía jurídica. Entonces, son términos que sí son disciplinas que se van a centrar en lo que es el derecho, en lo que es el derecho y tienen, sí, enfoques diferentes, ¿no? Se habrán dado cuenta. ¿Por qué enfoques diferentes? Porque la sociología jurídica se va a enfocar sobre todo a la sociedad, ¿no? Va a observar. Es una ciencia de observación y va a observar qué, va a observar cómo se desenvuelve la norma dentro de la sociedad, cómo se desenvuelven las instituciones con la norma y la sociedad. Entonces, en ese contexto es que se juega la sociología jurídica, mientras que la filosofía jurídica, ¿de qué se va a ocupar? Es más estático, ¿no? Son teorías filosóficas
fundamentales, sí, y tal vez en específico sobre el derecho. ¿Qué le interesa a ella? Saber por qué está el derecho, para qué, de qué manera ha surgido, es decir, la naturaleza del derecho. Ya después verá temas en específico como es la justicia, la moral, la ética, la legitimación. Entonces, esos puntos sí, y esos puntos que se toma en filosofía, mm, es importante pues también para la sociología, ¿no? Porque gracias a estos puntos es que ellos van a poder manejar sus datos dentro de la sociedad. Entonces, en ese punto se van a complementar con principios y fundamentos respecto al derecho. Y en principios y fundamentos respecto al derecho, la filosofía y la sociología, cómo aplicar, ¿no? Cómo aplicar, cómo hacer practicar ese derecho a la sociedad. Entonces, en ese punto se unen estas dos disciplinas. Por eso en su pénsul es que nace de la filosofía, nace la sociología, ¿no? Y les habilita a esta materia. Si apruebas filosofía, te habilita sociología. Bueno, ese es el punto que nos interesa. Em, ¿Hay alguna consulta? ¿Algo que no hayan entendido? Todos han puesto sus nombres en el chat, ¿sí? ¿Alguna consulta, algo? Bueno, no hay consulta. Entonces voy a